Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio de hoy, hablaremos sobre uno de los temas de los cuales nunca nos gustaría hablar. Sin embargo, tristemente es una realidad. Hablar de divorcio siempre genera inquietudes profundas y preguntas complejas. Te invitamos a que escuches hasta el final para evitar sacar conclusiones apresuradas. Así que, acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de Entre Semana. Muy bien, así como tú, nos encontramos entre semana, porque hoy es jueves, estamos entre semana. Y volvemos a hablar acerca de los temas que nos ha estado tocando hablar entre semana, que es las cosas que no se hablan en casa. Tanto. Y por favor, les seguimos pidiendo que nos envíen sus temas. Ha sido interesante recibir feedback de ustedes, sugerencias. Escríbanos por nuestras redes sociales, por el Facebook de la Iglesia, Conexión Vertical, por Instagram. Saben, ahí pueden inclusive, si quieren contactarse por teléfono, pueden escribirnos al Facebook de la Iglesia, al Instagram de la Iglesia, y podemos darles el teléfono de la Iglesia para que se puedan comunicar con nosotros. Así que gracias. Sí. Y el tema de hoy es un tema muy, pero muy especial. Especial, delicado, triste. Doloroso. Doloroso. Es el otro lado de lo que hemos hablado acerca del matrimonio. La semana pasada hablamos acerca de la soltería. Pero la soltería es una circunstancia donde estás mirando a un posible matrimonio en un futuro. Hoy vamos a hablar acerca del divorcio y es una mirada hacia atrás a un matrimonio que se quebró, ¿no? Pensando en la serie, ¿no? En esta casa no se habla, quisiera hacer algunas aclaraciones, porque no es que, casados ahora tienen que hablar de divorcio, porque en esta casa no se habla de este tema. No va por ahí el por qué elegimos este tema, ¿no? A diferencia de los otros temas que no se hablan, este es un tema del cual he escuchado muchas veces. Es la palabra prohibida en un matrimonio. Muchas veces en el calor de la discusión, el esposo o la esposa, para ganar la discusión o para terminar la discusión, saca el arma mortal fatal y dice, bueno, ok, y si no te gusta, hasta aquí llegamos. Y hay amenazas de abandono, de divorcio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro que es la palabra prohibida. Claro que, a diferencia de los otros temas, no es el tema que se aborda en la mesa, pero lo que lamentablemente sí es que es una realidad de las familias. Es una realidad y de las familias cristianas. Sí. Esa es. Sí. ¿No? Y además es un tema que no se habla porque hay mucha diferencia entre el mundo cristiano acerca de dónde caer sobre este tema. Y para no entrar en pleitos, simplemente no se toca. Claro. Pero hay muchas veces donde el divorcio llega a un círculo tan íntimo donde es imposible ignorarlo. Entonces, o se habla o se habla. Desafortunadamente se ignora. Sí. Y no se habla y no se toca y ahí queda. Entonces, tal vez la conversación de hoy no va a ser tanto acerca de cómo puedes llegar a hablar, sino qué acerca de este tema del divorcio, como para que tengamos también las herramientas para ponerlo en la categoría adecuada frente a la Biblia, para que si venga esa conversación, si uno está en una posición donde está considerando el divorcio, pueda entender dónde está parado. O si acompañas a alguien. Si acompañas a alguien correctamente. En una situación así. Para poder también, con las herramientas necesarias, ir aconsejando o caminando junto con esa persona, ¿no? Y tenemos que, por eso decíamos, hablarlo con tanta delicadeza y con mucho tacto. Y tenemos que ir planteando ciertos elementos. Y el primero es que para hablar de divorcio tenemos que hablar de matrimonio, es inevitable. Sí. Y me encanta la definición. Hay un libro que recomiendo, se llama
Una puerta llamada divorcio, de David Ormachea. Ahora, quiero hacer la aclaración, ¿ok? Déjame... hoy no me preocupa el tiempo, como dijiste alguna vez, es un podcast, no hay problema de tiempo. Es tercera o cuarta vez que leo el libro y debo confesar que entiendo cosas que no entendía, puedo ver con otros ojos. Yo creo que si hoy soy inmaduro, imagínate hace 10 años atrás, ¿no? Pero sí sigo en desacuerdo con un punto, que es el título del libro, ¿no? Y quiero aclararlo porque el título comunica algo que creo que no es lo correcto. ¿En qué sentido? Una puerta es algo normal en la estructura de una casa, ¿no? Divorcio no es algo normal en la estructura de un matrimonio. Claro. ¿No? Bueno, no soy nadie para hacerle una sugerencia a este hombre, que es un excelente expositor, pero quizás si fuese más bíblico, el título, o sea, más adecuado sería Un agujero en la pared, llamado divorcio, Sí, si vale la pena la analogía. Pero él, en este libro, que la ventaja que tiene es que, a diferencia de otros libros, él se hace cargo de los casos. O sea, porque para hablar de que el matrimonio fue creado por Dios, indisoluble, hay muchos libros. Para hablar de que el matrimonio es santo, hay muchos libros. Claro. Para hablar de que el matrimonio es lo que Dios es el plan perfecto para matrimonios imperfectos, hay muchos libros. Pero él se mete, ¿qué pasa cuando? Ese plan perfecto para matrimonios imperfectos viene abajo, ¿no? Sí, y él, perdón, dice una frase, solamente lo quiero decir, dice: todo lo que tiene potencial para el éxito, tiene potencial para el fracaso. Cuando el matrimonio falla, nada de Dios ha fallado. Existen matrimonios que han fracasado y excepcionalmente existen relaciones conyugales en que terminan en el agujero inevitable que decíamos, ¿no? Bueno, es como dijimos cuando hablamos acerca de la soltería. Hay personas que dicen, yo no creo en el matrimonio, como si el problema fuera el matrimonio en sí. No, o sea, me gusta eso. O sea, hay potencial para éxito, por lo mismo hay potencial para fracaso. Claro, porque es el plan perfecto para personas imperfectas. Ahora, estamos claros que el matrimonio, lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 5, lo dice el libro de Malaquías, es un pacto, ¿no? Inquebrantable, realizado por personas pecadoras. Y quizás, teniendo eso en claro, lo primero que viene a la pregunta es, bueno, y en el caso de que se da el divorcio, ¿cuáles son las causales? Me gustaría dejar eso para después, porque hay algo que este autor dice con mucha claridad. O sea, pone primero el fundamento diciendo, es el plan perfecto para personas imperfectas, es el pacto inquebrantable, es el compromiso, la analogía es Dios con su pueblo. Por lo tanto, Dios no nos deja. Y esa es la realidad. Claro. Y claro que eso es donde nos movemos, pero ¿qué decimos cuando, lamentablemente, por el pecado y por las malas decisiones, termina siendo ese agujero en la pared? Este autor dice algo que a mí me gusta. Dice, si usted se encuentra en alguna de esas circunstancias en que hay apoyo bíblico, ¿no? Para terminar en el divorcio, quiero decirle algo, dice él. Esto es difícil, porque el divorcio es un proceso que nunca termina. El divorcio es una de las experiencias más dolorosas. Y esta frase me llamó mucho la atención. Es la muerte de un matrimonio. Pero con esto no terminan todas las cosas como sucede con la muerte física. Se acaba la relación conyugal, pero la mayoría de los casos quedan nexos comunes. Me tocó en algún momento acompañar a dos personas cercanas. Uno había perdido por fallecimiento a su esposa y el otro había su vínculo matrimonial se había roto. Y lo interesante en cuanto al duelo, porque por un lado estaba el duelo de quiero estar con ella, pero ya no está. Pero por el otro lado era, quiero estar con ella, pero ella no quiere. Entonces, el duelo que trae el divorcio, como dice él, Ormachea, es la muerte del matrimonio, es un proceso doloroso. Creo que es bueno, y por eso me gusta ese libro, porque él, antes de ir a las causales, antes de hacer eso, es como que, pone el diseño de Dios. Pero como ese diseño es llevado por personas
pecadoras, les dice, como dicen acá en México, aguas, Claro. sepan que esto es así. Es un proceso doloroso, trágico, lleno de heridas, de cicatrices, y literalmente es eso, es la muerte de. Entonces, creo que es súper importante plantear eso, porque cuando a veces en alguna charla la primera pregunta es, ¿y cuáles son las causas bíblicas? A veces es como, a ver, pero espérame. Sí. Y a veces suena como los jóvenes diciendo, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? A ver, Claro. ¿esto es pecado? ¿Esto no es pecado? Y sí, creo que tenemos que entender esa base. O sea, no, esto es algo que es el hueco en la pared. No, el matrimonio no fue diseñado, o sea, para poder entrar en una intimidad tan profunda y simplemente dejar de ser. Claro. Es una cosa que si llega a suceder, va a doler. Y siempre, bueno, sé que hay otra, pero no sé si lo vas a leer ahora, pero lo que dice Ormachea, de que siempre la causa es pecado. Dice acá Ormachea, no todas las personas que buscan el divorcio tienen motivos pecaminosos, pero la raíz de todo divorcio es el pecado. En muchos casos, el pecado de uno y en muchos otros, el pecado de ambos cónyuges. Si los cónyuges no pecaran y se relacionaran con gracia, no existiría el divorcio. O sea, creo que es importante aclararlo, porque a veces se puede caer en la idea de que, como el mundo ha banalizado el matrimonio, hay incompatibilidad, se acabó el amor, Sí. y bueno, hoy por hoy en nuestro país, en México, está el divorcio sin causa. O sea, no es necesario dar una causa. Simplemente el expreso deseo de divorciarse de uno de los cónyuges. Ni siquiera es como antes, que tenían que ir a juicio, que alguien tenía... No. Claro. Basta que haya el deseo de uno. No recuerdo en qué... No sé, creo que en Querétaro no, pero en Ciudad de México Creo sí. que Ciudad de México. Ciudad de Creo que México. con Ciudad de México hasta no sé si lo estaban debatiendo o si terminó siendo ley, que sacaron certificados de matrimonio con fecha de caducidad. Bueno, no, eso te muestra algo, y quizás de donde ahí podemos empezar a hablar de, bueno, qué sucede cuando llega el agujero en la pared, ¿no? Porque este menosprecio al matrimonio, al plan perfecto de Dios para personas imperfectas, no es nuevo. Era de los tiempos de Jesús, ya sí, ¿no? Y creo que era el debate, ¿no? Desde aquellos tiempos. Y lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es fruto de ese debate que estaban teniendo. ¿Cómo era el debate que había ahí en Mateo 19? Porque a veces no se profundiza. Y cuando le preguntan los fariseos a Jesús y les dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es interesante porque dicen los historiadores cristianos que habían dos escuelas rabínicas y las dos eran de muy buena reputación. Una era muy estricta en cuanto a causas y la otra era cualquier causa. Claro. Entonces, si Jesús iba por la línea de algo estricto, todos los demás se iban en contra de él. Y si iba por el lado de lo muy flexible, estos se iban en contra de él. Y eso muestra cómo el matrimonio, como institución en los tiempos de Jesús, era tan menospreciada como lo es ahora. Sí, bueno, algo interesante en el mundo del Medio Oriente, los países árabes, ellos han pasado leyes acerca del divorcio, donde creo que fue Arabia Saudita o Qatar o alguno de esos países, donde aprobaron divorcio por mensaje de texto, donde tú puedes mandar un mensaje de texto a tu mujer diciendo te divorcio, te divorcio, te divorcio. Wow. Y eso funcionaba. Ahora, si ella te tiene bloqueado, no sé. Ahora, si vamos más allá todavía, en el Antiguo Testamento uno ve una cierta liviandad, un menosprecio hacia la institución del matrimonio. Claro. ¿Por qué hacemos todo ese contexto? Porque no solo es un problema de ahora. El problema del hombre viene desde Génesis capítulo 3 y eso incluye la institución del matrimonio. Por eso el matrimonio no ha fracasado como tal, claro, porque es el plan de Dios. Los que hemos fracasado somos los actores, ¿no? Que llevamos a cabo
este plan diseñado por Dios, ¿no? Sí. Bueno, veamos las bases escriturales, ¿no? Vamos ahí. Porque incluso las bases del Nuevo Testamento, o sea, siendo palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, nacieron de algún lado, ¿no? Cuando ellos se referían a algo bíblico, era hablar acerca del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué era la idea que tenía el judío acerca del divorcio, exceptuando estas personas, como dijiste, ¿no? El campo rabínico que estaban diciendo que se podía divorciar por cualquier causa, ¿no? Ahora, la interpretación de ellos. El Antiguo Testamento menciona 4 causales. 3 en Éxodo capítulo 21 y una en Deuteronomio capítulo 24. ¿Okay? Por cierto, para que sepan, esto mucho viene del estudio del doctor David Inston Brewer. Tiene un PDF, lo vamos a linkear en las notas para que también puedan ver un poco más de lo que estamos hablando. Y estas causas que aparecen en Éxodo 21 y en Deuteronomio 24 se resumen en provisión de alimento, provisión de techo, la de Éxodo 21, provisión de... ¿Por qué no lo vamos a leerlo, sí. Vamos a leerlo. Dice, y es interesante, es en el contexto de, obviamente no podemos aplicar la realidad exacta, pero sí está al principio. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea, está diciendo que si no hay provisión de vestido, ni de alimento, ni de deber conyugal, hay una causal para que se termine el matrimonio ahí. Sí. Y la otra está en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, ¿no? Y ese versículo era la base de la pregunta de los fariseos a Jesucristo Ahí en Mateo acerca 19. de cualquier causa, Claro. ¿no? Explica un poquito cómo habían deformado los fariseos este pasaje de Deuteronomio, ¿no? Ellos tomaron este concepto de cosa indecente para decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Quemó la comida. Y eso es algo indecente, algo que da causa para divorcio. Entonces, tomaron de ahí una manera de ampliar a cualquier asunto. Y interesante que ellos estaban siguiendo una línea romana, una línea pagana, se podría decir, porque los romanos tenían esa forma de casarse, divorciarse. Fíjate, si se acuerdan la razón por la cual Juan el Bautista fue asesinado, era porque él se opuso a el divorcio y el matrimonio de Herodes. Y lo condenó abiertamente. Exacto, y dijo, así no funcionan las cosas, tú no te puedes, o sea, la mujer de tu hermano no se puede divorciar para después casarse contigo. Claro. Eso no es causa, pero los romanos sí tenían esa costumbre. Entonces como que los fariseos estaban buscando una manera de adaptarse a costumbres romanas para decir, la verdad, cualquier causa. Claro. Y encontraron, dizque, un gancho en el Antiguo Testamento para decirlo. Cualquier cosa indecente. Cualquier y lo que cosa hace indecente. Jesús entonces es corregir esa falsa o esa distorsionada interpretación para decir eso indecente es adulterio. Ahora, aquí es donde nos metemos en diferencias en el campo entre los cristianos, ¿no? Porque hay personas que dicen solamente el adulterio es causa para divorcio. Después tenemos el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 7, que también habla acerca del... Añade un elemento más, ¿no? ¿Es en 1 Corintios 7? Sí, 1 Corintios capítulo 7, verso 15. Ajá. Cuando habla de... Y es muy interesante, aquí lo tengo, perdón, capítulo 12. Versículo 12. 1 Corintios capítulo 7, verso 12. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, ¿no? Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó
Dios. Ujú. Ahora, ¿por qué Pablo, leí desde el 12, porque él dice, a los demás yo digo no el Señor? Ujú. ¿En qué sentido? En que Jesús no se había pronunciado, porque esa era una realidad que no existía en los tiempos de Jesús. De creyentes y no creyentes. Ajá. Entonces, por eso Pablo dice, yo digo no el Señor. Ahora eso no significa que las palabras de Pablo sean menos que las de Jesús. Ambas son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ahora me quiero meter en eso para hablar del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice eso y dice, agrega una causal más, que sería si el incrédulo, el abandono de hogar del cónyuge incrédulo. ¿Ok? O sea, Jesús habla de adulterio, ¿no? Con, obviamente, adulterio entendiendo que implica, ¿no? Porque hay personas que hablan de que, no sé, un hombre terminó teniendo relaciones sexuales con otro hombre, entonces eso no entra como adulterio y no sería una causa. No, definitivamente no. Entonces, estamos hablando de adulterio y estamos hablando de abandono de hogar del cónyuge no creyente. En este caso, Pablo es muy explícito del cónyuge no creyente. Ahora, como dijiste tú, ahí es donde es campo minado y donde se van marcando escuelas, porque muchos dicen esas son las únicas dos causas, porque es lo que dijo Jesús y es lo que dijo Pablo. Hay un principio muy interesante. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Eso es creo que no solamente es una opinión personal, creo que es lo que la Biblia enseña. ¿No? Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, no estaba pensando en el Nuevo Testamento, claro. No lo tenía. Estaba pensando en el Antiguo Testamento, que claro, tiene prescripciones que no aplicamos hoy, pero los principios que están detrás, por supuesto que sí. Definitivamente. ¿No? Hemos hablado mucho en eso en los episodios de la primera serie, cuando hablamos, no sé, las prescripciones de comida, en cuanto a evitar ciertos alimentos, no lo aplicamos hoy, pero el principio que hay detrás, claro que sí. Ahora, en este caso, las otras causas que habla Éxodo, este autor que tú mencionabas recién, él dice, esas causas no fueron invalidadas por Jesús. No se anularon. Y posiblemente de ahí saca Pablo un respaldo bíblico para decir lo que dijo, diciendo, mira, si la persona no creyente abandona, entonces, aunque él lo está haciendo a la manera romana, de simplemente divorcio por cualquier causa, divorcio por abandono, eso constituye una de las razones legítimas por el divorcio, por el cual tú no estás bajo esa... o sea, no estás bajo el contrato matrimonial porque hubo un quiebre, y un quiebre legítimo. Entonces, sí, existe esa idea también de que esas 4 causas siguen en vigencia. Bueno, serían 3, porque la de Deuteronomio 24 es la misma de Jesús, claro, es ¿no? la de y sería adulterio. la falta de provisión de techo, diríamos de comida, de protección, sí. ¿no? Porque ahí es donde surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso de abuso físico? Y he escuchado pastores que han dicho, no, ¿sabes qué? La Biblia no dice nada del abuso físico. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero no significa que por eso no provee principios, ¿no? Creo que en esta provisión que habla Éxodo 21 es una provisión integral de protección, ¿no? De alimentación, de sustento, ¿no? Y de intimidad sexual, ¿no? Es interesante. Sí. O sea, cómo menciona los 3 y cómo es algo amplio, ¿no? Ahora, quizás ahí entraría a decir, bueno, ¿qué sucede en caso de violencia física? Yo creo que entraría en el caso de... Dentro de esa de protección. ¿Cómo es que vas a... O sea, si tú eres el que está violentando a tu pareja, entonces no estás proveyendo protección. Ya lo que es casa no se vuelve protección, más bien es un lugar de peligro. Y es súper importante decirlo porque a veces, y quiero aclararlo, somos pro matrimonio, siempre. Siempre. ¿No? Por eso... Y aún en cara del pecado, aún frente a violaciones bíblicas, o sea, más bien, aún si hubo un quiebre donde diría, ¿sabes qué? Estoy en todo mi derecho de salir. Vamos a promover siempre la vamos a reconciliación. buscar la reconciliación. ¿Y sabes por qué? Y qué bueno que lo mencionas antes de seguir con las causas o profundizando en eso. Porque la historia del libro de Oseas nos provee un marco bíblico
para lo que es restauración. Si la explico cortito, Oseas, Dios le dice, cásate con Gomer. Gomer abandona a su esposo, no solo lo abandona, se prostituye, se vuelve una esclava. Después de eso, Dios le dice a Oseas, vas a predicar este mensaje. Y el mensaje es, así ha sido Israel conmigo. ¡Wow! Tuvo que vivir en carne propia. Claro. ¿No? Llega el capítulo 3 de Oseas y es súper raro, porque se dirige Dios a Oseas y le dice, ve, ama a tu mujer, ¿no? Como yo he amado a mi pueblo. Busca, ámala y redímela. Y dice, y fui y la compré por 15 piezas de plata y medio homer de harina. Y le promete Oseas fidelidad a su esposa. Y después Dios le dice, ande, predica este mensaje. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? Creo que eso nos otorga un marco para decir la restauración es posible. ¿A qué nos referimos con eso? Que más allá, o sea, no tiene que ser necesariamente, no es el divorcio el primer recurso. Claro. Por más que haya causal bíblica. Ojo, lo decimos con mucha delicadeza, porque no estamos en el lugar de la persona que está siendo a lo mejor violentada o violentado físicamente. O sea, en ese caso, vamos a buscar acompañar en alguna medida de protección, porque está en peligro la vida de la persona, ¿no? Por eso cada caso es único, particular. Pero en el caso de que, por ejemplo, puede haber habido adulterio, ¿no? No vamos a obligar a las personas, pero si hay arrepentimiento, hay confesión y está el deseo de ambos de ser restaurados, vamos a caminar siempre en esa dirección. Claro. Y vamos a promover siempre esa dirección. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, va a ser complicado, va a ser súper complicado. Damos gloria a Dios, no por nosotros, pero por la obra de Dios en la vida de cuántos matrimonios que han sido restaurados por la gracia de Dios y que es posible la restauración aún teniendo bases o fundamento bíblico para la opción de divorcio. Creo que es bueno y contundente decirlo, porque no es que, ok, listo, ya está. Claro. No, taché una de las razones y listo. Por eso me gusta cómo Ormachea lo plantea, ¿no? El divorcio es una de las experiencias más dolorosas, como dijimos recién. Es la muerte de un matrimonio. Sí. Y ese proceso es dolor, pero o sea, ninguno de nosotros puede llegar a entender lo que sucede, ¿no? Lo que hay que considerar es no solamente las razones bíblicas, sino cuando la situación en el matrimonio termina siendo, aplicando discernimiento espiritual en la balanza, peor que la situación habiendo pasado por un divorcio. ¿Entiendes? O sea, se hace tan insostenible la situación de daño, de afectación del uno y del otro, que, como decíamos al inicio, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer el agujero en la pared. Sí, y creo que es interesante esa analogía, ¿no? de agujero en la pared, porque a veces se necesita una manera de poder salir de una situación tóxica. Es interesante al ver el divorcio con ojos de una persona que vivía en los tiempos de Moisés, por ejemplo, considerando las culturas que estaban alrededor. Las mujeres no tenían derechos, las mujeres eran propiedad, básicamente, y el hecho de que Moisés, y Jesús lo dice, por la dureza del corazón, o sea, por la dureza del corazón de hombres que mal llevan su matrimonio, se crea el certificado de divorcio para librar a la mujer de esa circunstancia. Porque ¿qué es lo que sucedía? Un hombre trataba mal a su mujer se alejaba y se iba, y después en cualquier momento ese hombre tenía recurso legal para decir, no, tú te regresas a casa, y punto. Y no había nada que ella podía hacer. Entonces era una situación donde
dar una carta de divorcio a una mujer era poder librarla para después ya formar un matrimonio Claro. sin tener ese vínculo anterior. No me gustaría que me malinterpreten, pero corrígeme en esta expresión. Cuando el pecado ha destruido el matrimonio, y no el pecado de otros, el pecado de ambos integrantes o de uno de ellos, el divorcio termina siendo esa salida excepcional de la gracia de Dios para que quizás esa mujer que está siendo violentada físicamente no esté condenada a estar bajo el techo de su casa, exponiéndose a daño físico, emocional y aún hasta de índole sexual. Entonces, lo digo con pinzas porque no digo que el divorcio es una provisión de la gracia de Dios. Estoy diciendo, cuando el pecado destruyó el matrimonio, cuando las cosas se hicieron mal, cuando se vivió a espaldas de Dios, cuando cada uno buscó lo suyo propio y podríamos hablar de qué no hacer en un matrimonio, ¿no? O qué es lo que tienes que hacer si quieres que tu matrimonio se acabe. Cuando ha llegado eso, termina siendo ese agujero en la pared, que es dolorosísimo, que es un proceso que deja heridas, que se arrastra muchas veces a la familia, en la cual hay nexos que quedan. Si hay hijos, va a seguir igual. Claro. Termina siendo la provisión de la gracia de Dios, no para promover el nuevo matrimonio, ese será tema de otro episodio, Claro. sino para salir de la situación en la que se está, ¿no? Creo que eso cambia la perspectiva, ¿no? Por eso cada caso es particular. Sí. En lo general, Mira, Dios condena el divorcio, sí, lo totalmente. aborrece, no está en el... Pero Dios, reconociendo la pecaminosidad del hombre, Ujú. creó esa yo lo veo como una escalera de fuego, de Ajá. escape de fuego, ¿no? Ojalá en todos los departamentos las personas fueran responsables y Claro. no quemaran las cosas y no exponieran a todos dentro del edificio a fuego. Pero desafortunadamente sabemos que sucede. Sí. Por lo tanto, los ingenieros, los arquitectos, arman una escalera para poder escapar en caso de fuego. Ahora, ¿no te llama la atención? En Mateo 1, Ujú. José y María están casados, solo que en Medio Oriente, específicamente en Israel, los matrimonios tenían 3 etapas de esposorio, donde estaban casados legalmente, pero no vivían juntos porque el hombre estaba construyendo la casa en la cual iban a estar. Después venía la boda, ¿no? Y después venía la fiesta. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, estando casados, mas no juntos. Antes que se juntasen, por eso aclara Mateo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, José ni enterado. Claro. José se da cuenta que María está embarazada, entonces dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el concepto es ahí, quiso darle carta de divorcio. Ajá. Ahora, ¿cómo se une él como era justo y no quiso infamarla, no quiso que hablaran mal de ella, quiso darle carta de divorcio secretamente? O sea, ¿qué está diciendo? Que él, sin saber el plan, obviamente, dijo, ok, yo no quiero, soy justo, no quiero que quede mal María, prefiero darle una carta de divorcio para que nadie hable mal de ella. O sea, ¿qué muestra eso? Que termina siendo lo que es eso que tú dices, ¿no? Ese agujero en la pared, ese recurso doloroso y trágico cuando las cosas se hicieron mal. Y por eso el ángel se le apareció a José y le dice, José, no te preocupes, no temas recibir a María, tu mujer. Y eso habla mucho más de la justicia de José, pero coloca el contexto correcto. O sea, no, como decías tú, nadie se casa pensando en divorcio. Nadie pone fecha de vencimiento. Por eso hablábamos que es la palabra prohibida. Sin embargo, producto de nuestro pecado, es una realidad que tenemos que enfrentar caso a caso. Ya sea dentro de quienes nos están escuchando, que estén pasando en un proceso o en una crisis, o quienes están acompañando a alguien, ¿no? Sí, y bueno, quizás ya terminando la conversación, pensando en esas personas que están acompañando a alguien,
yo creo que hay veces donde no tocamos el tema por lo mismo. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir lo que he escuchado? La verdad me han dicho no al divorcio siempre, en cualquier caso. Y después está el otro lado del mundo, divórciate por cualquier cosa. Casi parece que estamos viviendo en los tiempos de Jesús, ¿no? Ese debate no se ha acabado. Pero creo que sí podemos verlo entendiendo, así como dijiste, la razón por un divorcio es el pecado, siempre. Y siempre implica dolor, siempre implica un costo, siempre es doloroso. Pero es algo que en el Antiguo Testamento se ha dado una provisión y razones por poder anular o salir de un matrimonio. En el Nuevo Testamento también se habla acerca de esas razones. Debería ser lo último, porque sí creemos que Dios cambia, Dios puede restaurar. El problema con el cambio y con la restauración es que Dios, Él abre la mano, pero hay hombres y mujeres que son duros de corazón. Y justamente Jesús hace alusión a eso cuando dice, por la dureza de tu corazón es que existe el divorcio. Desafortunadamente, hay personas que simplemente no quieren cambiar, hay personas que simplemente no quieren ser restaurados, hay personas que simplemente no quieren ajustar las razones que están haciendo que se presente esta puerta o este hueco o esta escalera de escape llamado divorcio. Y desafortunadamente en ese caso es cuando se debe de considerar. Sí, y quizás pensando en eso, algo que ayuda mucho es acompañar. Es un proceso. Muchas veces en el proceso hay posibilidad de volver atrás y hay restauración. Por eso no tenemos que ser nosotros promotores sino más bien saber acompañar, ayudar a pensar. Algo que dice Ormachea en su libro es, hay que tener cuidado con las falsas motivaciones. Y creo que eso es súper importante, sobre todo cuando te toca acompañar en un proceso de separación, ya sea temporal o cuando ya se está caminando hacia el divorcio. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y él dice en su experiencia como consejero, muchas veces había motivaciones que o sea, estaban tapadas, ¿no? Habían otras cosas que no había honestidad al respecto. Entonces, creo que ayudaría mucho si toca acompañar en situaciones así, caminar de esa manera, siendo honesto en decir, a ver, pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Cuál es tu motivación? Bien, mucho para hablar. Creo que es un tema del que no se habla, pero la Biblia sí lo habla. Sí. Y es necesario contextualizarlo, ¿no? Sabiendo que el plan de Dios sigue siendo un plan perfecto, llevado a cabo por personas imperfectas, y en medio de nuestro pecado viene lo que decías tú, y saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es gracia, y es ahí donde decíamos ver quizás en estas situaciones excepcionales, donde encuentran apoyo bíblico, saber acompañar en una situación así. Nuevo matrimonio, tema de otro episodio, ¿ok? Porque ese es otro tema tan complejo, claro. Con muchas aristas, muchísimas aristas, y creo que estaría muy interesante tener un episodio sobre ese tema. Bueno, bien, lo haremos, pero no será hasta por lo menos la próxima semana. Así que entre semana, ahí nos vemos. Dale, hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.